actualización informativa. Hay una gran amenaza y la iglesia de Jesucristo necesita orar, llorar, gemir ante la presencia de Dios. Es el tiempo, se avecinan momentos difíciles, momentos aún más críticos de los que hemos vivido hasta ahora. Oramos para que tu misericordia sea sobre el país. Viva tu obra en medio de los tiempos. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente es un placer saludarles desde esta plataforma hacia todas las naciones del mundo, de donde nos dirigimos llevando el mensaje de la palabra del Señor a través de su programa, la Hora Mundial de Intercesión. Y es un servidor, el reverendo José Manuel Pérez. Y me gustaría hoy, hermanos, compartir con ustedes algo que sucedió el día de ayer. Me estoy refiriendo específicamente al mensaje de la palabra del Señor ayer en uno de nuestros servicios acá en la ciudad de Sógeris. Creo que Dios nos ministró de una manera extraordinaria. Dios se glorificó de una manera poderosa. Y muy específicamente en el contexto del mensaje de la palabra del Señor, Dios nos habló y quisiéramos compartir con ustedes esta palabra que el Señor nos dio. Y estoy 100% seguro que cada uno de ustedes quizás ha escuchado muchas veces acerca de la señal de Jonás. Ahora, el punto dentro del contexto de lo que se habló el día de ayer no es solamente la comprensión de qué es lo que significa la señal de Jonás o qué es la señal de Jonás, sino hasta dónde nos afecta a nosotros o nos toca a nosotros el sentido de la interpretación de este pasaje del libro de Mateo en el capítulo 12. Me gustaría, mis amados hermanos, que ustedes pudieran ver este video y posteriormente vamos a hablar un poquito acerca de ello. Mateo 12, 38 al 42. Dice: Entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y dijo: la generación mala. Jesús era apretado y los demás es cuento, hermano. Jesús no era cualquier cosa. La generación mala y adúltera demanda señal. Ah, qué chévere que ustedes están pidiendo señal. Dice: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Padre, gracias. Te pido, Señor, que hables a través de mis labios y me ayudes. Señor, glorifícate, toca nuestros corazones y ministranos. Amén y amén. Hay algo dentro del contexto de la señal de Jonás que a mí me llama la atención. En primer lugar, que hoy Dios me ministraba con respecto a esto, de la amplitud de la señal de Jonás. O sea, todo lo que abarca la señal de Jonás. Y fue tanto que me quebrantó hasta las lágrimas pensando acerca del asunto. Porque resulta ser de que todo comienza por la desobediencia de Jonás como profeta. Es que Dios sabía que Jonás iba a desobedecer porque conocía el corazón de Jonás desde antes de darle la orden. Es decir, Dios le da una orden a Jonás: anda a Nínive. Pero no es que Jonás tomó a Dios por sorpresa cuando dijo: Nínive, yo está loco. No voy para Nínive. Yo me voy para Tarsis porque yo sé que Dios va a perdonar a Nínive. Y como yo sé que Dios va a perdonar a Nínive y yo odio a los ninivitas, ¿verdad? Entonces, pues yo para allá no voy. Pero Dios sabía la respuesta que Jonás iba a tener. Por eso fue que Dios le habló. Porque era necesario que fuera un profeta desobediente el que recibiera esa información de parte de Dios.
Porque parte de la clave de la señal de Jonás era la desobediencia. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque la señal de Jonás tiene que ver con rescate. Anótense esa palabra ahí en su cabeza. Rescate, ¿verdad? Misericordia, amor, perdón. Y por supuesto con pecado. Entonces, Jonás llenaba todos los requisitos para poder cumplir con esa función. Por causa del deseo que Jonás tenía de que los pecadores fueran destruidos. Acuérdense que Jonás no vive bajo la gracia, ¿ok? Jonás no entiende el contexto de la gracia porque Jonás no está bajo la gracia. Sí, y en el contexto de Jonás, vamos a decirlo así, el sentimiento de Jonás tenía mucha lógica ante la realidad de quiénes eran los ninivitas. Ahora, la desobediencia de Jonás hace entrar a la señal de Jonás en una realidad profética importantísima. Y era que el mundo al que Dios quería revelarse a través del Mesías sería a un mundo que vive bajo desobediencia, bajo el poder de la desobediencia generada por el pecado. Entonces, la señal de Jonás no comienza meramente en el pez, sino que la señal de Jonás comienza en la vida misma de Jonás como profeta. Ahora, Jonás va a un barco, a un barco que está repleto de seres humanos. Esos seres humanos que estaban en ese barco iban a sufrir la consecuencia de la desobediencia de Jonás. Es decir, la desobediencia de uno los iba a arropar a todos y todos iban a morir por causa de uno. ¿Qué les dice eso? ¿No dice la Escritura también que por causa de uno la desobediencia entró en el mundo o el pecado entró en el mundo y por causa del pecado la muerte y por cuanto todos pecaron, oiga, en uno todos pecaron, todos están entonces destituidos de la gloria de Dios? Entonces ese barco es una representación del mundo. Ahora va más allá la cosa, porque ahora resulta ser que el mundo desecha la única oportunidad que tiene de rescate y no saben que es la única oportunidad que tiene. ¿Cuál era la oportunidad? Jonás mismo, porque Jonás era un profeta y Jonás era el hombre que llevaba el mensaje, solo que la única oportunidad de rescate, ¿en qué estaba? En matar a Jonás. ¿Se dan cuenta? Ahora, ellos deciden tirarlo a la aventura, si se quiere, a la muerte, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Tirándolo del barco. Y la Biblia no dice que Dios creó a un gran pez. No, el gran pez ya estaba creado, ¿sí o no? Ok. ¿Qué dice la Escritura? Ayúdenme. Dios, ¿quién se acuerda? Preparó, en la palabra, un gran pez. Dios preparó un gran pez. El detalle es que la Biblia asegura que Jonás entró al vientre del pez. No es como dicen los predicadores modernos, que como eso supuestamente es imposible, entonces el pez no fue que se tragó a Jonás, sino que estaba en la boca de Jonás. Y el pez lo llevó así hasta allá. Pero resulta ser que no. La Biblia asegura que Jonás estuvo en el vientre del pez. Ahora, ¿no le parece a usted que lo más cercano al sentimiento de la muerte es lo que vivió Jonás? Ahora, Jonás estaba cubierto por todos los ácidos del pez en su vientre, por toda la podredumbre de alimentos que estaban en proceso en el vientre del pez, por lo mal oliento de todo lo que eso representaba. Imagínense, si a veces los peces son podridos por fuera, imagínense un pez que está en proceso de digestión entre todo lo que había comido aquel pez, ¿ok? Porque cuando Dios prepara este tipo de cosas, créame que Dios lo hace bien preparado. Y el primero que dijo estas palabras fue Jonás, después las retomó David. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, en otras palabras, Jonás sabía que estaba no solamente en el vientre del pez, sino en lo profundo del mar, ¿verdad?
En el vientre del pez, Jonás era un hombre muerto. No había posibilidades de vida, ¿verdad? Ahora, la palabra nos asegura, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, en ese aspecto de la señal de Jonás dentro del pez, la representación de la misericordia y de la única oportunidad de vida en la muerte de alguien, representada en este caso en la persona de Jonás y en los que vivían en el barco, los que estaban en el barco, siendo Jonás la única opción de vida bajo el hecho categórico de que ellos se deshicieran de Jonás. Ahora, Cristo era la única opción de vida de los que vivíamos en este barco, es decir, en este mundo. Amén. Pero la única opción de vida en Cristo Jesús era mediante su muerte. Así que Cristo tenía que morir por nosotros. Y como Cristo tenía que morir por nosotros, Cristo tendría que ir al vientre del pez, que en este caso, oiga bien, es el centro de la tierra. Algunos dicen, es que Cristo fue al infierno. Yo se los he explicado a ustedes montones de veces, pero lo voy a explicar porque otros van a ver también este video. Jesús no fue al infierno, Jesús fue al Hades. Oiga bien, es una cosa diferente. Y de acuerdo a lo que Jesús mismo reveló, no fue que simplemente lo dijo, es que lo reveló acerca de cómo era el Hades. Jesús describió el Hades como un lugar donde había un sitio de tormento y estaba dividido por una gran cima de un sitio de descanso donde estaban todos los salvados. Amén. Lo que quiere decir que desde ese sitio llamado el Hades, en el lugar de descanso, oiga, todos los seres que estaban ahí, los muertos de todos los tiempos, podían observar de un lugar hacia el otro, desde abajo hacia arriba específicamente, incluso reconocerse entre sí. ¿Por qué razón puedo decir eso? Porque la Biblia lo dice descriptivamente. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que el rico que murió reconoció al padre Abraham y a Lázaro. O sea, que nuestra memoria no es echada al olvido, como dicen algunas falsas doctrinas. No las menciono porque esto va a estar en internet. ¿Ok? No queremos ser ofensivos con nadie. Entonces, como dicen algunas falsas doctrinas, no, la memoria del hombre es echada al olvido. Oiga, esa expresión realmente representa que no hay contacto ya con la tierra, por lo tanto no sé nada de lo que ocurre entre los vivos. Pero la memoria del hombre continúa en acción, porque la memoria del hombre no opera en su cerebro, sino en su alma y en su espíritu. ¿Amén? Y mientras el alma y el espíritu estén realmente vivos, entonces el hombre recordará su existencia, reconocerá su existencia y será consciente de su existencia. Amén, hermanos. Cuando él ve hacia arriba, ve al padre Abraham y ve a Lázaro, los reconoce a ambos e incluso les habla. Y les dice desde acá, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mi lengua, porque estoy en un gran tormento. Y Abraham todavía le responde y le dice, eso no es posible. 3 puntos suspensivos, ustedes conocen el resto del pasaje. Pero ¿qué ocurre, mis amados hermanos, en el caso de Jesús? Bueno, así como ellos estaban en aquella gran cima y tanto los salvados podían verle como los condenados podían verle, aunque el lugar, oiga, no colindaba el uno con el otro, Jesús desde esa gran cima se presenta a los muertos de todos los tiempos, oiga bien, durante 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, para dar testimonio de que todo lo que los profetas hablaron acerca de él como Mesías era verdad. Por eso era importante que el Mesías descendiera al centro de la tierra por 3 días y por 3 noches. Además, la muerte de Jesús no fue algo, dice en inglés fake, entienden esa expresión, ¿verdad? Como de mentira. No, la muerte de Jesús fue real. Jesús murió, oiga bien, Jesús murió en realidad. Es decir, Jesús derramó toda su sangre, hasta la última gota. Jesús murió desangrado literalmente.
Su corazón se había detenido. Sus órganos se detuvieron. Está comprobado la destrucción de sus riñones y pulmones. Oiga, el vaso sanguíneo destrozado. Su frente destrozada, sus espaldas, su cuerpo. La Biblia utiliza esta expresión, molido por nuestros pecados. Así estaba el Señor físicamente. Jesús murió. La muerte de Jesús fue 100% real. Él murió. Pero la señal de Jonás sigue más adelante. La señal de Jonás va hasta el punto en que el gran pez no se dirige hacia cualquier lugar en el océano, sino que el gran pez va desde el punto cero donde estaba el barco, recoge a Jonás, se lo traga, se lo lleva a su estómago. Pasan 3 días y 3 noches allí en aquel lugar. Toda esperanza de vida está perdida. Jonás está muerto. Oiga bien, para todo ser humano, Jonás es un muerto. No es posible que viva, ¿verdad? Pero resulta ser que 3 días y 3 noches después, Jonás es vomitado por el pez. El pez no podía resistirlo en su estómago. Jonás era una indigestión segura para ese pez, porque Dios había preparado todo en el pez para resistir a Jonás solamente 3 días y 3 noches. Así que el pez tenía que vomitar a Jonás. Ahora, lo increíble es dónde lo vomita. ¿Dónde lo vomitó? Lo vomita en Nínive. Ahí es donde viene la parte más poderosa de la señal de Jonás y donde Dios me ministraba hoy de una manera increíble. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser posible? Bueno, porque tiene que ver con la resurrección. Bueno, sí, por supuesto. Comencemos por ahí rápidamente en estos últimos 5 minutos que me quedan. A ver, comencemos por ahí. Miren lo que va a pasar. Resulta ser de que sí, ciertamente, ese aspecto de la señal de Jonás tiene que ver con la resurrección. Porque Jonás es vomitado por el pez exactamente a las orillas de Nínive. Cristo 3 días y 3 noches después de haber muerto, es resucitado por el Padre. Ahora, no solamente eso, la piedra es removida, Cristo se presenta ante los discípulos, pero ocurre algo de lo que nadie habla. ¿Y qué es eso de lo que nadie habla? El objetivo de la resurrección. Es decir, el objetivo de que Jonás haya sido vomitado por el pez, no en las costas de un país que nada tenía que ver con la profecía, sino el lugar exacto donde la señal de Jonás tenía que ser efectiva, poderosa. Donde era exactamente Nínive. ¿Por qué razón? Porque los ninivitas eran la representación de lo peor de lo peor. No había nada peor que Nínive. Los ninivitas eran asesinos, los ninivitas eran crueles, eran malvados, eran borrachos, miserables. Oiga, no tenían valor por la vida en lo absoluto. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y le voy a decir en un segundo qué tiene que ver ese pasaje con esa Nínive profética de la que habla, oiga, la señal de Jonás. Resulta ser, mis amados hermanos, de que ciertamente los ninivitas eran malvados, pecadores y eran lo peor de lo peor. Pero los ninivitas realmente son una representación de toda la raza humana a la cual el Mesías vino a reconciliar consigo mismo o reconciliar con Dios en sí mismo. Amén. Ahora, ¿a dónde está o dónde comienza el contexto de la señal de Jonás que nos afecta a nosotros inmediatamente? Es que en la resurrección de Jesucristo ocurre otra resurrección. En la resurrección de Jesucristo ocurre nuestra resurrección. Es decir, nosotros estamos proféticamente involucrados, oiga, con la señal de Jonás. Porque el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Y si Cristo no resucitó, nosotros somos los más miserables, dignos de conmiseración. Oiga, porque el verdadero valor, el verdadero sentido del evangelio, donde cobra el evangelio toda su fuerza, no es en el hecho de que tengamos un gran líder con buenos mensajes, hablando de Jesucristo, sino uno que venció a la muerte con poder,
y habiendo vencido la muerte, oiga, le quitó a la muerte el poder de su aguijón, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y una vez que Cristo quita el poder del aguijón de la muerte, nos libra a nosotros del poder del pecado. Y librándonos del poder del pecado, nos da también a nosotros victoria sobre el poder de la muerte. Así que el libro de Apocalipsis asegura que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Oiga, lo que quiere decir en otras palabras, que muerte física seguirá habiendo hasta entonces. Oh, pero ¿dónde está el poder de la resurrección entonces? El poder de la resurrección está, oiga, en que aunque nuestro cuerpo perezca por causa del pecado de Adán y de nuestros propios pecados, es decir, de la secuencia pecaminosa de la humanidad misma, de cualquier manera Cristo ya nos ha librado del poder del pecado, y aunque el pecado pueda acabar con este cuerpo, no podrá acabar con nuestra alma y con nuestro espíritu. No solamente eso, sino que se nos puede prometer entonces una real resurrección, oiga bien, incluso de nuestros cuerpos. Amén, hermanos. Entonces el poder del pecado en Cristo Jesús se dio por completo, es decir, fue vencido. Jesús venció a la muerte, venciendo al pecado que es el aguijón de ella. Ahora, venciendo al pecado y a la muerte, Jesús nos concede a nosotros la genuinidad de lo que significa el poder de la resurrección. Nosotros hemos resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que quiere decir, en otras palabras, mis amados hermanos, de que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en el poder de la resurrección de Jesucristo, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Ahora, ¿para qué fuimos resucitados? Es decir, ¿cuál es el símbolo de la resurrección en la señal de Jonás? El que Jonás es vomitado literalmente por el pez en la ciudad de Nínive. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que Jonás fuera el mensajero de la misericordia. Amén. El mensajero que anunciara las buenas nuevas. Es decir, denunciara el pecado, pero que anunciara la misericordia extendida de Dios. Bueno, eso es exactamente el papel de aquellos que hemos sido resucitados por Cristo. Aleluya, después de haber sido pecadores empedernidos, como hemos sido todos nosotros. Dios, mis amados hermanos, no nos ha resucitado en Cristo para lavarnos la cara ante la sociedad, para que nos sintamos bien con nosotros mismos, ni para que cantemos coros de aleluya, cosa que no es mala. Amén. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo de que Dios nos haya resucitado en Cristo? Es vomitarnos frente a las costas de Nínive. Aleluya. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque los ninivitas, símbolos de este mundo, están a punto de morir. Cuando Jonás estaba molesto porque Dios le quitó la calabacera, ¿sabe qué, mi amado hermano? ¿Sabe lo que le dijo Dios? Le dijo: ¿haces bien en molestarte tanto? ¿Haces bien en molestarte tanto? Tú te molestas por una calabacera que en un día creció y en un día pereció, y no tienes misericordia de una ciudad de más de 100,000 personas, incluso los muchos animales que hay en esa ciudad. Esa gente no sabe elegir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y yo me preocupo por ellos. Y por causa de eso te envía a ti. Todo lo que ha sucedido es por causa de ellos, no por causa tuya. Oiga bien, mi amado hermano, Dios confrontó a Jonás en no entender que era el símbolo de una gran señal profética y de una gran misericordia extendida. ¿Qué hace Dios con una iglesia que está debajo de una calabacera y debajo de la cual no quiere predicar el evangelio y solamente vive para llorar y quejarse de sus propios problemas, de sus propias situaciones, de sus propias vicisitudes? Nos quejamos de que tenemos, nos quejamos de que no tenemos, nos quejamos de la ropa, nos quejamos del calzado, nos quejamos del carro, aunque sea un carro nuevo, nos quejamos de la casa, aunque sea del año, nos quejamos del sueldo, nos quejamos del que nos los paga, nos quejamos del lugar en que trabajamos, nos quejamos de cuánto tiempo nos toma ir y venir, nos quejamos absolutamente de todo. Estamos debajo de la calabacera. Pero recuerde que Dios preparó un gusano. El gusano de esta sociedad, mi amado hermano, está preparado por Dios.
El gusano de lo que viene sobre la iglesia de este tiempo ha sido preparado por Dios. La calabacera de este tiempo no dará sombra por mucho tiempo. La calabacera de este tiempo está a punto de ser carcomida por diferentes gusanos sociales, mis amados hermanos, y caerá sobre la cabeza de Jonás. Es una señal profética. Estaba predicho todo lo que está sucediendo en Jonás. Todo estaba predicho en la señal de Jonás. Y en la señal de Jonás, oiga bien, el objetivo es la salvación de naciones del mundo que no conocen a Jesucristo. ¿Qué vamos a esperar nosotros? ¿Que Dios nos quite la calabacera para salir y predicar el evangelio? ¿Qué vamos a esperar? Escuchar bombas en las calles, escuchar tiroteos, la economía caída, el sistema en el suelo completamente. ¿Qué vamos a esperar? Que nos deporten a nuestros países o correr de nuestros países por la situación que está sucediendo. ¿Qué vamos a esperar? La calabacera no aguanta más, mis amados hermanos. Jonás tiene que predicar el evangelio. Jonás tiene que correr a decirle a la gente acerca de la misericordia de Dios, porque no es casualidad que Dios permitió que Jonás fuera vomitado en las costas de Nínive. El mensaje de la resurrección de Jesucristo es verdadero en mi vida, y así como es verdadero en mi vida, debe ser verdadero a través de mi vida para alguien más. Pastor, yo no sé, pastor, predicar porque yo ni siquiera me sé versículos bíblicos. Estoy muy nuevo, dicen algunos. Otros dicen, estoy muy viejo, ya estoy cansado de tantas cosas en la vida, así que yo no voy a predicar. Que prediquen los jóvenes. Los jóvenes dicen, yo tampoco voy a predicar porque a mí me da pena. Cuando esté viejo se me va a quitar la pena, y seguimos el ciclo diabólico de la calabacera, oiga bien, que está sobre la cabeza del Jonás de este tiempo. Necesitamos salir de eso. Necesitamos salir de ese contexto y correr al contexto, oiga bien, del mensaje de la resurrección, porque Nínive está esperando. Podemos decir, no es que el vecino es un pecador. ¿Por qué voy a llevarle yo el mensaje a este vecino tan malvado que hasta rabia me tiene? Y nadie lo va a decir así, pero yo soy evangélico y también le tengo rabia. Y oiga, entre la realidad de lo que estamos viviendo como iglesia, el punto álgido es: Jonás está en Nínive, pero carece Nínive del mensaje. Oiga, la calabacera es tan cómoda, tan grande, la calabacera abarca tanto y da tanta sombra que es difícil salir de ella. Dios tenga misericordia de nosotros y Dios nos ayude. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque si quitar la calabacera es la única oportunidad de que el mensaje corra, entonces el mismo Dios que preparó, oiga, allá al principio, un gran pez para que se tragara a Jonás, también preparó un gusano para destruir la calabacera. Es decir, Dios sabía lo torpes que íbamos a ser. Dios sabía, oiga, lo insensible que íbamos a ser en este momento de la historia. Dios sabía lo difíciles que seríamos como cristianos para ser movidos. A los cristianos de primera época, hablando de los apóstoles mismos, Dios tuvo que permitir una gran persecución contra ellos, comenzando con Esteban, oiga, y pasando por todos y cada uno de los grandes discípulos y apóstoles del Señor Jesucristo. Todos murieron por causa del evangelio. Dios ha preparado un gusano que durante toda la historia ha hecho su trabajo, y les aseguro, mis amados hermanos, que en este momento de la historia no dejará de hacer el suyo. Amén. Usted decida cómo va a predicar. Oiga, ¿lo va a predicar bajo la sombra de la realidad de la misericordia del Señor, o usted prefiere predicar con una calabacera destruida por el gusano? Sea como sea, yo le aseguro, mi amado hermano, que Dios tiene un remanente, una iglesia real en este tiempo para ser testimonio de Él. Yo quiero ser parte de ese ejército al que Dios quiere utilizar. ¿Quiere usted ser parte? Amén. Si usted quiere serlo, gloria al Señor. Si no, prepárese, porque el gusano ya ha sido preparado por Dios. Estemos puestos de pie, hermano. Gloria al Señor. Espero, mis amados hermanos, que usted haya sido tocado por el Señor a través de esta poderosa palabra. Permítame decirle algo. Yo creo que tenemos un gran compromiso delante de Dios. Nuestro compromiso delante del Señor, al entender lo inminente del rapto en este momento de la historia, al entender la condición y la situación de la iglesia actual,
Yo creo que cada uno de nosotros somos confrontados con esta realidad. El mensaje terminaba diciendo, Dios ciertamente preparó un gusano y ese gusano está listo. Ha trabajado durante toda la historia, si se quiere, previniendo el hecho de que la iglesia perezca debajo de una calabacera. Bueno, le sucedió a los apóstoles, ha sucedido durante toda la historia y nosotros no seremos la excepción. Ustedes y yo, mis amados hermanos, seremos movidos por el Espíritu Santo de Dios, y espero que así sea, a hacer el trabajo de la obra y cumplir con nuestra gran comisión. Es hermoso, es precioso y es el plan de Dios. Así que esta ha sido nuestra hora mundial de intercesión en esta noche. Espero que Dios haya tocado tu corazón y que cierres tus ojos conmigo y hagamos juntos una oración a Dios. Padre Celestial, Señor, ayúdanos, porque Dios mío, es evidente que la iglesia de este tiempo necesita, Señor, de parte tuya, Señor, un mover de tu Espíritu Santo que permita que la iglesia pueda ejecutar la acción de vida en lo relacionado a la gran comisión. Señor, ayúdanos, Dios mío. Padre, quita de sobre nuestra cabeza toda calabacera, Señor, que nos ahínque en el hecho de estar inmóviles, inmovilizados en una sociedad que parece no entender el llamamiento y el objetivo real de la gracia. Señor, hay millones de almas esperando por el mensaje. Y habemos millones de cristianos en los cuales el mensaje de la palabra del Señor está en nuestros labios. Solo necesitamos entenderlo e ir y hacer discípulos, como dice las Sagradas Escrituras, predicando el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Señor, por la fe, Dios mío, creo en esta hora que en este momento histórico tan difícil y de tantas dificultades en todas las naciones del mundo, tú levantarás a tu remanente para ser testigos fieles ante una Nínive que espera sedienta el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la misericordia, el mensaje de la gracia. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, considere suscribirse y esperamos que estos temas y todos estos momentos en la presencia del Señor les sean de gran bendición a su vida. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de la Hora Mundial de Intercesión. Dios les guarde.